Me dan un segundo para compartir. Ya, miren, acá les estoy mostrando un resumen que estamos preparando con Borja, que, bueno, está listo, se supone, pero no se lo hemos querido subir aún porque queríamos ver como hasta dónde llega el profe con la materia de sísmica. Quizás nos falten como algunas últimas cosas que agregar, pero al menos con lo que han visto hasta ahora y lo que necesitan como para los ejercicios que hemos visto y que vamos a ver, todo está acá. Ya, está un poco largo, pero es porque les pusimos, por ejemplo, al inicio algunas definiciones y conceptos que son súper importantes que uno maneje, por ejemplo, qué es una interfaz, como que es la ley de Snell, el principio de Fermat, los rayos, el principio de Huygens, cosas así, ¿ya? Entonces están como, son cosas sencillas, pero que igual vale la pena que ustedes como que repasen. Y después vienen las definiciones de las fórmulas, como no sé si ya se han dado cuenta que en cátedra han visto muchas formulaciones, entonces este resumen les puede ayudar ya a quizás a sintetizar un poco y claramente lo pueden ir complementando también. Entonces si quieren como ir a una fórmula rápida, podrían quizás mirar este resumen y si quieren como cosas más detalladas van al apunte. Entonces se las voy a compartir por correo cuando terminemos la clase para que lo tengan a mano para poder hacer quizás si quieren un ejercicio anterior o ustedes tienen ejercicios que quieren resolver o los de esta cátedra, perdón, los de esta auxiliar, les puede ayudar. Hay ciertas cosas también como sobre el ensayo de sísmica para que lo lean. ¿Ya? Pero después cuando tengamos claridad de hasta dónde llega la materia de sísmica, les vamos a subir a Ucursos la versión oficial de esto, ¿ok? ¿Ya? Y ahí sí les recomiendo que lo descarguen de ahí porque va a ser la versión como ya final. O sea, no va a haber nada más que agregar. De seguro que va a haber alguna diferencia entre este documento que les vamos a compartir y el documento que va a estar subido. ¿Ya? El que va a estar subido más adelante va a estar más completo. Así que para que lo descarguen, por favor, y lo puedan revisar. Eso por un lado. Ahora vamos al auxiliar. Hay cambios, ¿cierto? Ahora están viendo una presentación. Sí, la presentación. Ya. Oye, ¿se escucha bien? El volumen no está muy bajo. Mi micrófono. Yo escucho bien. ¿Se escucha bien? No sé el resto. Muchas gracias. Sí, se escucha bien. Gracias, Nico. Entonces vamos a presentar. En esta clase vamos a continuar viendo ejercicios de sísmica. Está cargando, no me aparece aún. Ahí está. Ya, y no sé si ojearon el enunciado, pero bueno, acá está otra vez. En la primera pregunta vamos a referirnos a la aproximación hiperbólica, de que es esta ecuación que vemos acá y que vieron esta semana, está fresca la materia. Entonces el problema lo que nos dice es que tenemos un medio estratificado de capas planas como el que vemos acá. Son 3 capas con determinados espesores y velocidades constantes en cada una. Entonces nos dicen que las curvas camino-tiempo para las reflexiones desde el fondo de cada una de las capas se pueden aproximar para las distancias pequeñas, como sabemos que funciona la aproximación hiperbólica de esta manera. Entonces nos dicen que para este caso, este medio, encontremos el T0, que es el tiempo normal, y el B barrita, que es la velocidad RMS, para las reflexiones desde el fondo de cada una de las capas. ¿Ya? Esto quiere decir, tenemos una fuente, por ejemplo, acá en superficie, que genera ondas. La reflexión en la primera capa es la onda que viaja por acá, se encuentra esta interfaz y rebota y se devuelve a la superficie. Después la otra onda que nos piden es la que sale de esta fuente también, llega a la interfaz, se transmite, llega a la segunda interfaz y ahí se empieza a devolver, rebota, se vuelve a transmitir y llega a la superficie. Y la última es la que sale también de esta fuente, se transmite, llega a la tercera interfaz y acá rebota y se devuelve. Entonces lo que nos piden es que encontremos estas expresiones para cada uno de estos 3 tipos de reflexiones que podemos encontrar.
Eso es un ejercicio, es para que pongan en acción, digamos, las formulaciones que han visto en cátedra. Entonces, para esta fórmula, el T0 y la velocidad RMS tienen sus propias definiciones, que son estas. Ya las mismas que vieron en cátedra. Donde n es el número de capas. Ya, entonces aquí vamos a ir como modificando estas expresiones de acuerdo a la cantidad de capas que estemos considerando. Vamos a partir con el caso de la primera capa. Es decir, tenemos la fuente, sale la onda, llega aquí hasta la interfaz y se devuelve. Entonces, veamos. Partamos con el tiempo normal. De acuerdo a la definición, tenemos que n es 1, ¿ya? Porque estamos en la primera capa. Entonces, como el n es 1 y parte en 1, en el fondo no hay sumatoria. Entonces, recuperamos simplemente el término que teníamos expresado. Aquí, como vemos en el modelo, h1 son 0.5 kilómetros. Y la velocidad en ese medio 1 es 1 kilómetro por segundo. Entonces, hacemos el reemplazo y obtenemos que el t normal es 1 segundo. ¿Ya? Eso es sencillo. Después, para la velocidad RMS, que tenemos esta definición, tenemos que usarla para el caso de la primera capa. Entonces, nuevamente reemplazamos los n son 1, no hay sumatoria, simplemente recuperamos el término y reemplazamos los índices por el número de capa, que es 1. Entonces, la velocidad 1 al cuadrado, teníamos que era 1 al cuadrado es 1. El delta t es el tiempo que le toma a la onda viajar por esa capa. ¿Ya? Y aquí les puse un recordatorio, sí que no se acordaban, pero de más que lo sabían, es que el tiempo lo vamos a definir con este factor de 2. ¿Ya? El tiempo es como lo típico, distancia partido en velocidad, pero tiene este factor de 2, ya que tal vez no es tan intuitivo, pero la realidad es que esto se usa porque el viaje que hace el rayo es de ida y vuelta. ¿Ya? Como les decía, parte de la fuente, viaja y llega a este punto donde se refleja, y luego hace el mismo camino, ¿ya? Y vuelve a la superficie. Entonces, como son 2 veces, el tiempo que va a demorar es el doble de lo que nos dice esta formulación de distancia partido en velocidad. Perdón. ¿Estamos claros de cómo se define el delta t? Sí, está claro, Nico. Ya, muchas gracias. Entonces continuamos. Hacemos el reemplazo y bueno, lo podíamos simplificar nomás, pero igual quería como explicar esa parte y lo puse, pero ahora se van esos términos. Entonces la velocidad 1 es 1 kilómetro al cuadrado, y como está al cuadrado, la raíz, bueno, es 1. ¿Ya? Hasta aquí vamos el caso de la primera capa, que es bien sencillo. Entonces, cuando nosotros queramos armar la curva camino-tiempo, reemplazamos simplemente. Entonces, para la primera capa, el T0 era 1 al cuadrado, entonces serían 1 más x cuadrado dividido en la velocidad RMS al cuadrado. Como era 1, otra vez es 1. ¿Ya? Pero así vamos a armar su curva de camino-tiempo. Entonces, ahora vamos a continuar calculando para las otras capas. Ahí está. Entonces, en la capa 2, lo que les decía, el rayo viene, se transmite, llega acá y se devuelve. Entonces, según la formulación, el n ahora es 2 porque son 2 capas, y reemplazamos. Como tenemos un índice que va de 1 a 2, esta sumatoria se va a desglosar en estos dos términos. ¿Ya? Lo mismo, y vamos a reemplazar. En particular, este ya lo habíamos encontrado en la parte anterior, ¿cierto? Entonces, son los mismos parámetros, y agregamos este otro correspondiente al viaje en la capa 2, donde el espesor son 1 kilómetro y la velocidad son 2 kilómetros por segundo. Entonces hacemos el reemplazo y despejamos. El tiempo normal es 2. Entonces ahora lo mismo análogo para la capa, perdón, para la velocidad RMS de las dos capas. Tenemos la formulación, el n ahora como es 2, tenemos que desglosar esto en dos sumatorias, y lo mismo acá para la suma de los delta de tiempo, y reemplazamos los parámetros. Entonces la velocidad 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, el delta t, como habíamos dicho, era 2 veces la distancia partida de la velocidad, distancia que recorre el espesor, 0.5, y el tiempo que le toma, perdón, la velocidad que tiene es de 1 kilómetro por segundo. Después, en el segundo término, tenemos que la velocidad 2 son 2 kilómetros por segundo.
¿ya? Al cuadrado es 4, y lo mismo acá. Reemplazamos 2 veces la distancia partido de la velocidad. Aquí en este caso la distancia son 1 kilómetro y la velocidad 2 kilómetros. ¿Ya? Y lo mismo acá hacemos con los delta t, que son estos mismos que acá que calculamos. ¿Ya? Reducimos los términos, solucionamos y tenemos que la velocidad RMS2 es esto. Todo bien, ¿cierto? Hicimos lo mismo que antes, pero ahora estamos extendiendo un poco más las fórmulas porque son más capas. Y finalmente, Sí. gracias. Para la capa 3, seguimos con lo mismo. Ya se los puse igual. No sé si valga la pena aquí explicarlo, pero es la misma idea. Como tenemos 3 capas, ahora este término se va a desglosar en estas 3 componentes. ¿Ya? Reemplazamos los parámetros correspondientes, que son los que vemos acá en la figura, y obtenemos el tiempo normal. En este caso son 3. Mismo procedimiento para la velocidad RMS, y tenemos que es esto otro que vemos acá. ¿Ya? Es simplemente ir reemplazando los parámetros de cada medio. Entonces, como conocemos ahora el tiempo normal en cada capa y la velocidad RMS para las reflexiones en cada capa, podemos armar sus curvas camino-tiempo de esta manera. ¿Se acuerdan que el T0 en la primera era 1? Entonces 1 al cuadrado nos queda de esta manera. Más el x cuadrado dividido en la velocidad RMS al cuadrado, que también era 1, entonces así se construye su curva camino-tiempo. Si recuerdan, las curvas camino-tiempo son estas expresiones donde para determinados puntos en la distancia, digamos que epicentral que hay entre la fuente y el sensor que va a recibir el rayo, podemos ir encontrando los tiempos de llegada de cada uno de estos rayos dependiendo de la distancia a la cual estemos de la fuente. Eso era la curva camino-tiempo. Entonces la curva camino-tiempo para el rayo que se refleja en la segunda capa tiene esta forma. ¿Por qué? Porque el T0 era 2, 2 al cuadrado es 4, y lo mismo acá, la velocidad RMS era la raíz de 5 medios, entonces al cuadrado es 5 medios. Y exactamente hacemos lo mismo para la tercera capa. Reemplazamos el T0 asociado a esa reflexión y la velocidad RMS asociada a esa reflexión, y tenemos las curvas. Ya, con esto terminamos la primera parte del ejercicio. ¿Tienen alguna duda de cómo se construyó esto? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Estamos bien? Por mi parte, entendí, Tónico. Bien. ¿Cómo? Ah, ¿bien? Por mi parte, entendí, sí. Ya, súper. Cualquier duda me pueden decir nomás. Ya, bueno, gracias, Tere. La idea de este problema es que ahora, bueno, encontramos las curvas camino-tiempo para la aproximación hiperbólica, como les decía, y ahora vamos a hacer lo mismo. En la segunda parte nos piden encontrar las curvas camino-tiempo, pero vamos a hacer las curvas exactas. ¿Ya? La otra era una aproximación, esta va a ser la curva exacta y después las vamos a comparar, ¿ya? Para ver cómo se comportan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las curvas para camino-tiempo con la aproximación hiperbólica y ahora con estas que serían las exactas? Si recuerdan, la otra era un x de t. Ya nosotros para los tiempos los podíamos encontrar para cada x. Ahora tenemos que encontrar por separado cada x y cada t en función del parámetro de rayo P. Entonces uno discretiza distintos parámetros de rayo, y con eso puede ir encontrando el x y el t para armar la curva. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia entre esos dos tipos de metodología. Y vamos a calcularla. Entonces dice, considerando las curvas camino-tiempo exactas, que son las que vemos acá, y que se calculan usando el parámetro de rayo P, como vemos acá está su dependencia. Entonces, para la reflexión desde el fondo de la enésima capa, tenemos estas expresiones, que es lo mismo que vieron en la cátedra. Entonces nos piden que usemos estas expresiones y calculemos las curvas camino-tiempo exactas para el modelo de capas que usamos en la parte anterior, ¿ya? Las 3 capas con sus 3 parámetros. Y luego los comparemos. Entonces, vamos a empezar para el caso de una capa, cuando la reflexión ocurre en la primera interfaz. Esta es la fórmula, ¿ya? El n aquí reemplazamos, hacemos lo mismo. Como el n es 1, no hay una sumatoria, reemplazamos simplemente los índices y tenemos esta expresión. Aquí reemplazamos los parámetros de 1 kilómetro por segundo, si se acuerdan,
y el espesor 1 son 0.5 kilómetros. Y también reemplazamos acá abajo la velocidad. Simplemente eso. Y entonces ahora todo esto nos depende únicamente del parámetro de rayo P que vamos a tener que discretizar más adelante cuando queramos graficar esto. Entonces después, para el tiempo, es lo mismo. Tenemos la formulación. Como el índice ahora va hasta 1 también, simplemente reemplazamos acá en los i y reemplazamos después los parámetros asociados a cada uno de estos h y v. Entonces, como seguimos en la primera capa, el h1 sigue siendo 0.5 y la velocidad de ese medio es 1 kilómetro por segundo. ¿Ya? Ahí las construimos y todo depende de P. Seguimos la misma idea para la reflexión que ocurre en la capa 2. Ya desglosamos entonces acá esta sumatoria. Sería esto para el índice 1 y luego sumamos esto mismo para el índice 2 que tenemos acá. Y reemplazamos los parámetros. Esto ya lo habíamos calculado en la parte anterior, mismos parámetros, pero para la segunda capa, ahora la velocidad 2 hay que considerar que es de 2 kilómetros por segundo y el espesor en la capa 2 es de 1 kilómetro. Y hacemos los reemplazos y nos queda de esta manera la expresión. Y análogo para el tiempo, reemplazamos mismos parámetros y tenemos su expresión. ¿Vamos bien hasta acá? Voy a pasar a la última. Sí, ya, es que es como un poco sencilla, es bastante sencilla esta parte. Ya. Sí. Pero igual está todo ahí expresado en la pantalla en caso de que después quieran detallar. Hacemos lo mismo. Ahora sumamos esta tercera componente, reemplazamos los parámetros y obtenemos la expresión. Lo mismo para el tiempo. Sumamos esta última componente, reemplazamos los parámetros y obtenemos toda la expresión. Entonces ya tenemos lista, voy a dejar de compartir eso, las expresiones que vamos a necesitar, que son todas las que están encerradas en los cuadrados rojos, para poder construir las curvas. Entonces aquí ya las puse, yo las tengo aquí en un, digamos que en un script para poder calcularlas. Y aquí está implementado todo esto de poder calcular la curva camino-tiempo. Entonces vamos a ingresar el modelo nosotros. Entonces dicen, ingrese la velocidad de la primera capa. Ya se acuerdan, la velocidad era 1. Entonces, como por default está 1. Ya está cargando un momento. Es que es un poco lento. Esto no es como un... No es Python, es el... ¿Qué es? Colab. ¿Quién sí? No lo conocía. No lo conocía. Hoy es una, mira, yo encuentro que es muy buena opción porque no tienes que instalar nada. Es simplemente tú te conectas acá como una especie de partición de disco, una cosa como una máquina virtual, y puedes usar Python sin haber instalado nada. Eso es súper bueno. Funciona igual que un Jupyter Notebook, pero en vez de con Jupyter, es con Google. ¿Pero es online? Es Tiene que ser, online. conectado a internet, sí. O sea, si no tenés internet, te cagado. Ah, eso, claro. Si no tienes internet no lo puedes ocupar. Oh, que está lento. Y aquí eso es lo otro, como que también depende de la cantidad de usuarios. No. A ver, F5. Y ahora sí. La velocidad de la segunda capa. ¿Se acuerdan? Era 2, lo tengo seteado por defecto. Oh, creo que esto está muy lento. Escucha, la idea de esto era mostrarle cómo quedaban las curvas, ¿ya? Con la aproximación hiperbólica versus las curvas exactas. Nico, La idea que vieran era que son Creo- parecidas, de que la aproximación Nico, hiperbólica... Ay, disculpa, Tere, creo que se cortó. creo que esto está corriendo, porque aquí te está pidiendo que ingreses la velocidad asociada a la capa 2 y parece que no está haciendo nada más mientras no se le indica nada.
Es que le puse el enter porque está por default, le dejé como que fuera 2. Entonces, Ah, al apretar enter, te admite la velocidad que viene por default. ah, Pero ya, yo ahora no pensé me... que todavía te estaba pidiendo ahí que le indicara ahí algo. Sí, mira, podemos intentar. Las voy a ingresar a mano, a ver si es que me pesca así. Es que me hizo ocupado, creo que es problema del kernel. Sí, mira, ahora me pide la 3, ya entonces la capa 3 tiene una velocidad igual a 3 kilómetros por segundo, enter, y se queda ahí. Pucha. Lo otro que podría hacer es adjuntarle las figuras después cuando le suba la pauta. Ya será, apenas termine la clase yo le subo la pauta con las figuras, ya porque esto como que no está corriendo. O sea, no, de hecho está corriendo, pero no converge a nada. Y es raro porque en verdad es un programa bien sencillo, no debería tomar tanto tiempo. Ya lo vamos a detener. Ya, mil disculpas, va a quedar pendiente la figura que comparaba ambas curvas. La cosa es que las curvas con la aproximación hiperbólica se parecen mucho a las curvas que entregan la aproximación, perdón, las curvas camino-tiempo exactas. ¿Ya? Difieren un poco, sí, pero son bastante parecidas para que vean que en realidad la aproximación hiperbólica es útil y funciona. ¿Ya? Pero se las voy a adjuntar, les voy a poner, por ejemplo, acá una lámina extra y les voy a poner las figuras que tira este programa. ¿Ya? Y ahí van a ver, pucha, era la gracia del ejercicio que ustedes vieran cómo se veían las curvas. Pero con la pauta ahí va a estar listo ya la figura. ¿Les parece? Sí, obvio, Ya, disculpen. se Ya, entonces, entiende. vamos a continuar. Pero vieron que la formulación igual es bien sencilla. Si ustedes tienen un modelo bien determinado, es simplemente empezar a reemplazar en las ecuaciones. Como que realmente uno ve como oh, tanta ecuación, pero en el fondo ocuparlas no es difícil. ¿Ya? Entonces, vamos a la segunda pregunta. Ya, esta nos dicen que consideremos una corteza compuesta de dos capas, que son esta de acá y la de acá, que tienen espesores H1 y H2 de 12 y 18 kilómetros respectivamente. Y la velocidad para la propagación de las ondas P es constante en cada uno de estos medios y es de 7 kilómetros acá arriba y abajo es de 6, es menor. Y luego viene ya este capa semi-infinita que tiene una velocidad de 8 kilómetros por segundo, ¿ya? Y que vendría siendo como una especie de manto para este modelo. Acá el foco lo ubican a una profundidad de 6 kilómetros por debajo de la superficie. Y nos piden que para una estación, que es esta que está aquí en S, que está a una distancia bicentral de 100 kilómetros, o sea, aquí el horizontal, la distancia son 100 kilómetros, calculemos el tiempo de viaje de las ondas directa, reflejada y la críticamente refractada. Si se acuerdan, esto igual es bien similar al ejercicio que hizo Borja en la clase pasada. ¿Ya? La idea es la misma, que podamos calcular los tiempos de viaje de los tres tipos de onda, pero aquí añadimos un conjunto de cosas extra. Ya digamos, por ejemplo, ahora el foco está en profundidad. Y esto no es como tan antojadizo, sino que en realidad hay ensayos de sísmica donde la fuente está en profundidad. Si se acuerdan, en el terreno, ustedes están en superficie, dejaban caer un peso y golpeaban acá. ¿Ya? O sea, arriba. Aquí estaba el foco. ¿Ya? Y en este caso estamos viendo uno que está enterrado. ¿Ya? La cosa es que los ensayos donde hacen esto son ensayos donde uno necesita quizá alcanzar mayores profundidades. Este ejercicio de dejar caer un martillo, que tiene como unos 5 kilos más o menos, tal vez un poco más, es una fuente de baja energía. Entonces esta fuente de baja energía solamente te permite prospectar algunos pocos metros, ya son como entre 30 a 50 metros máximo. Entonces cuando uno quiere llegar más abajo, profundidades más importantes, necesita una fuente que sea también más enérgica.
Y en este caso, algo típico que hacen es usar explosiones. Entonces, por eso conviene tenerla en profundidad en la fuente. ¿Por qué? Porque si lo tenemos aquí en la superficie y hacemos la explosión, que se puede hacer, porque van a haber ondas que efectivamente van a penetrar el suelo y van a permitir ver lo que pasa acá abajo, la mayor parte de la energía se va a disipar por el aire. ¿Ya? O sea, van a haber muchas ondas que se van a ir al aire y a nosotros no nos interesa como prospectar el aire. O sea, para nuestro caso no va a ser un dato útil. Entonces, si lo tenemos en profundidad, vamos a aprovechar mejor la energía. Ya no se va a ir como disipando hacia arriba, sino que en el subsuelo se va a aprovechar. Y la otra razón es que al hacerlo como detonar acá, al ir esta onda como cortar el aire, digamos, va a generar una especie de ruido porque los sensores o los geófonos igual son bien sensibles, entonces ellos pueden detectar esta parte como cuando se corta el aire por la onda. Entonces, en realidad podríamos entorpecer los datos con eso. Y por esa razón se prefiere como poner focos en profundidad. Y bueno, también por la seguridad de los que estén haciendo el ensayo. Es mucho más seguro tenerlo enterrada la detonación que en superficie. Ya, por eso estamos estudiando un caso donde el foco está en profundidad. Y lo otro, bueno, ahora tenemos 2 capas y un semiespacio, que es lo que tenemos aquí al fondo. Y lo otro importante es que la velocidad, ¿cómo se comporta? Ya, la primera capa tenemos una velocidad de 7 kilómetros por segundo. Después, al pasar a la segunda capa, la velocidad disminuye. Ahora van a ser 6 kilómetros por segundo. Y eso va a tener implicancias. Y después, cuando pasa a la última capa, la velocidad es de 8 kilómetros por segundo. O sea, sube. Ya tenemos una capa, digamos que una determinada velocidad, después baja la velocidad y después vuelve a subir. ¿Y qué implicancias tiene eso? Vamos a ver ahora. Esta es la misma configuración, pero les puse aquí destacada porque como vamos a estudiar cada una de estas ondas, esta es como su simbología. Entonces, cuando veamos la directa son los rayos amarillos, las reflejadas son los rayos en gris y las refractadas son los rayos en celeste. Entonces, aquí una pregunta. ¿Por qué la refracción no ocurrió acá? En esta capa. O sea, llega la onda a esta interfaz y se refracta críticamente acá y luego vuelve a llegar al geofondo. ¿Tienen alguna intuición de por qué no se refractó en la primera capa, pero sí se refractó en la segunda? ¿Por la velocidad? Sí, súper. Está súper bien eso porque viene de un medio con una velocidad mayor y luego llega a un medio donde la velocidad es menor. Entonces aquí no se va a refractar críticamente. Ocurre una refracción acá, pero no es la crítica. Entonces, al transmitirse a la segunda capa, vamos en una capa que tiene una velocidad de 6 kilómetros por segundo y nos encontramos una capa que tiene 8 kilómetros por segundo. Aquí subió la velocidad, entonces aquí la onda sí va a tener la posibilidad de refractarse críticamente. ¿Ya? Por eso era como una parte, y es la parte más interesante de este ejercicio, donde hay que considerar que aquí no hay refracción crítica, pero sí acá abajo. En el fondo, este problema, el enunciado era solamente el texto. No venía incluido este diagrama. La idea era que ustedes lo construyeran. Y una parte súper importante del desarrollo de los problemas de sísmica, que ustedes tengan como claridad respecto a qué está sucediendo geométricamente con el arreglo. Entonces ustedes saben, si tenemos el foco acá y el receptor está acá, la onda directa es simplemente lanzar el rayo. ¿Ya? Porque cuando lo teníamos en superficie era como esta distancia, si se acuerdan. Esta era la distancia que viajaba y necesitábamos su tiempo. ¿Ya? En este caso no, el foco está más abajo, entonces la onda directa tiene esa otra forma. La reflejada también, y lo mismo con la refractada crítica, que era como el punto interesante de que no la tenían que refractar en esta capa, sino que tenían que transmitirla a la otra, y acá la refractan críticamente. Eso por un lado. Entonces, ahora vamos a trabajar cada una de las ondas. Entonces vamos a partir por la onda directa, y tenemos este esquema de acá, que es como una figura aislada. Si se fijan, la onda directa no depende de ningún parámetro
o que exista en esta segunda capa, porque no viaja a través de ella. La onda directa simplemente está en la primera capa, entonces vamos a aislarla de las otras, de los otros rayos y las otras capas, y tenemos esta figura. Entonces, aquí tenemos una recapitulación de todos los parámetros que vamos a ocupar para calcular los tiempos, y partimos con la onda directa entonces. Si se acuerdan, el tiempo de viaje es súper sencillo, es la distancia partida de la velocidad. D1 partido en B1. Y este es D1. Entonces, con eso es súper sencillo encontrar el tiempo, porque la distancia la podemos expresar de acuerdo a Pitágoras, como el cateto que vemos acá, h cuadrado, más el otro cateto que viene acá, ¿cierto? H cuadrado más x cuadrado es la distancia 1, bajo raíz. Entonces reemplazamos esto acá y usamos los valores. H minúscula son 6 al cuadrado, más el x, que son 100 kilómetros, al cuadrado, y lo dividimos en la velocidad 1, que es de 7 kilómetros por segundo. Resolvemos eso y tenemos el tiempo de viaje de la onda directa, son 14.3 segundos. Ya, eso es súper sencillo. ¿Alguna duda? Voy a No, pasar. Nico. Está bien. Bacán. Aquí la onda reflejada también es bastante sencilla. Tenemos que considerar el viaje que hace desde el foco hasta el punto donde se refleja, y desde el punto donde se refleja hasta el instrumento que la capta. Entonces, la distancia 2 podemos escribirla otra vez, de acuerdo a Pitágoras, como cateto al cuadrado, h1 menos h al cuadrado, más el segundo cateto al cuadrado. Y aquí lo importante que tenemos que recordar es lo que tenemos acá. La onda reflejada se va a devolver hacia la superficie en un punto que corresponde, digamos, que a la proyección en superficie de la mitad del camino que hay entre la fuente y el sensor que registra la onda. ¿Ya? Entonces, si tenemos que acá es donde tenemos el foco y parte la onda, esta va a llegar al punto medio, digamos, aquí en superficie. Si todo esto es x, entonces esta distancia que recorrió acá son x medios, y la distancia que le queda por recorrer son los otros x medios. Eso es súper importante, con una propiedad muy importante de la onda reflejada y que vamos a ocupar acá. Por lo tanto, el cateto 1, como habíamos dicho, era esta distancia al cuadrado, y el cateto 2 es esta otra distancia, que es el x medio al cuadrado. ¿Ya? Y tenemos su expresión. Y lo mismo para el de 3. En este caso, el sensor ya está en superficie, entonces vamos a recorrer este cateto, va a ser el espesor completo de la capa, y este otro cateto son nuevamente el x medio que nos faltaba recorrer. Y tenemos las dos expresiones, tanto para la distancia 2 y la distancia 3. Entonces, de esta manera, el tiempo de la onda reflejada son estas distancias partidas en velocidad, y la otra distancia que nos quedaba acá, dividida en la misma velocidad, porque no estamos transmitiendo aún a la segunda capa, todavía estamos en la primera. Entonces, reemplazamos estas expresiones que encontramos para los D acá, y usamos los valores que corresponden. ¿Ya? El X eran 100, el H1, el espesor, son 12, y el H minúscula son 6. ¿Ya? Entonces, reemplazamos, la velocidad en esa capa son 7, y obtenemos que el tiempo de la onda reflejada son 14.5 segundos. ¿Ya? Es mayor que la de la onda directa, que eran 14.3. Hasta ahí el ejercicio va sencillo. Entonces ahora llegamos a la onda refractada crítica. Aquí nuevamente vamos a calcular también el tiempo que le toma ir desde la fuente hasta el receptor, y va a seguir el siguiente camino. Desde el foco llega a la primera interfaz, se transmite con un ángulo de incidencia I1, viaja a través de esta segunda capa con velocidad V2 y llega a la segunda interfaz. En esta segunda interfaz se refracta con un ángulo crítico, llega a este punto, viaja con un ángulo de 90 grados respecto a la vertical, y ya luego se vuelve a refractar con el mismo ángulo crítico, llega a la segunda interfaz y se refracta nuevamente con este mismo ángulo de incidencia I1, y finalmente llega al receptor. Entonces tenemos que encontrar el tiempo de todo ese viaje. Para eso vamos a tener que
encontrar estas distancias. El segmento FA, digamos, aquí está el punto F, el punto A. Encontrar la distancia entre el punto A y el punto B, la distancia entre el punto B y el punto C, entre el punto C y el punto D, y finalmente la distancia entre el punto D y el punto S. Entonces, conociendo esas distancias podemos, y sabiendo las velocidades, podemos recuperar el tiempo total que va a viajar esta onda. ¿Se entiende la idea de lo que vamos a hacer a continuación? Sí. Nico, ¿lo podéis repetir, por fin? Sí, obvio. Mira, estamos ahora estudiando la onda refractada. La onda refractada, como habíamos dicho, dado que tenemos un modelo de velocidad donde pasa de una capa de menor velocidad, no, perdón, a una capa de mayor velocidad a una de menor velocidad, no va a ocurrir la refracción en esta interfaz. En cambio, lo que va a pasar es que la onda que viene acá se va a transmitir a la segunda capa. Aquí va viajando en una capa que tiene una velocidad menor y pasa a una de velocidad mayor. Y dado que ocurre eso, la onda sí se va a poder refractar críticamente. Por eso hacemos esto. ¿Ya? Por eso la refracción ocurre en la segunda interfaz y no en la primera. Eso es muy importante. Entonces, Ya entendí. ya genial. Como queríamos los tiempos, Gracias. de nada. Como queríamos los tiempos, ahora tenemos que encontrar el tiempo que viaja en cada una de las capas. Entonces, en esta capa viaja este segmento, y la segunda capa es este, después pasa como críticamente en la tercera capa, y después se devuelve a la segunda y a la primera. Entonces tenemos que encontrar cada uno de estos segmentos. Y bueno, también encontrar estos ángulos de incidencia I1 y crítico, y estas distancias de acá que sumadas todas, recuperamos la distancia total que hay entre la fuente y el receptor. Entonces, tenemos que partir por alguna de todas estas incógnitas. Vamos a partir buscando el ángulo crítico. Perdón, el ángulo crítico. Sorry. Vamos a partir despejando este valor. Si configuramos la ley de Snell, si se acuerdan, es el seno del ángulo que viene aquí incidiendo, partido en la velocidad del medio por el cual va viajando, es igual al seno del ángulo con el cual se transmite, que es un ángulo crítico, dividido en la velocidad del medio por el cual va viajando, y eso también es igual al seno del medio al cual se refracta críticamente o se transmite, que en este caso son de 90 grados respecto a la vertical, dividido en la velocidad por la cual se va transmitiendo esta onda. Entonces tenemos estas tres igualdades que nos da la ley de Snell. En particular, vamos a tomar esta última igualdad. ¿Ya? Entonces tenemos que el seno del ángulo crítico dividido en la velocidad 2 es igual al seno de 90, que es 1, dividido en la velocidad 3. Como B2 y B3 son conocidas, podemos despejar el ángulo crítico. ¿Cómo? De esta manera. Seno de crítico es igual a la velocidad 2, pasa para arriba, y la velocidad 3 se mantiene abajo. Entonces reemplazamos. B2 eran 6 km por segundo, y la velocidad 3 eran 8 km por segundo. Y simplemente ahora, para despejar el ángulo crítico, aplicamos el arco seno. Y así lo podemos despejar de acá, y nos queda que el ángulo crítico es el arco seno de 6 octavos, que es 48.8 grados. Ese es el ángulo crítico. Y acá vamos a despejar una de las tantas variables que tenemos que encontrar. Ahora, lo mismo con Snell, teníamos esta otra igualdad, ¿verdad? Si nos enfocamos en esta, B1 lo sabemos, B2 también lo sabemos, y el seno del ángulo crítico, dado que lo encontramos, podemos reemplazarlo. Entonces teníamos esto. Reemplazamos despejamos el seno de I1, y nos queda de esta manera. Usamos los valores, y tenemos que el seno de I1 son 7 octavos. Ojo que aquí usamos que el seno de 48.6, que es el ángulo crítico, es esto. Seno de 48.6 igual 6 octavos. Y ese lo reemplazamos acá. Entonces B1, 7, B2, 6, y el seno de esto era
según lo que vimos anteriormente, esta fracción de acá. Simplificamos y recuperamos el 7/8. Y ahora hacemos lo mismo que antes para despejar el ángulo. Aplicamos el arco seno de 7/8 y tenemos que el ángulo de incidencia 1 son 61 grados. Ya, este es un paso típico para poder despejar los ángulos. Aplicar la ley de Snell. Después, para el tiempo total de esta onda refractada crítica, como les decía, es toda esta suma. El tiempo siempre es la distancia partida la velocidad de este primer segmento, FA, dividido la velocidad del medio. Después tenemos que sumar la distancia AB que recorre, dividida en la velocidad del medio 2. Después la distancia BC, dividida en la velocidad del medio 3. Después el rayo sube, CD, este segmento, y dividido en la velocidad del medio 2. Y finalmente recorre esta distancia DS, dividida en la velocidad del medio 1. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que encontrar todos estos segmentos. ¿Cuánto vale cada una de estas distancias? Para poder reemplazar acá, porque todas las velocidades son conocidas. ¿Y cómo vamos a encontrar todos estos parámetros? Es con relaciones trigonométricas, que también es un paso muy tradicional en estos ejercicios. Ya, siempre aprovechen la geometría, jueguen con ella y van despejando todo lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, vamos a despejar el segmento FA. Aquí tenemos el ángulo de incidencia 1. Por lo tanto, podemos usar el coseno del I1, del ángulo I1. El coseno es igual al cateto adyacente. ¿Ya? Esto tiene una distancia de h1 menos h, como vemos acá. Y eso lo tenemos que dividir en la hipotenusa, que es justamente la distancia FA que estamos buscando. Entonces el coseno nos queda de esta manera. Y si reordenamos, podemos despejar el segmento FA. Entonces FA es igual a la diferencia de las distancias dividido en el coseno del ángulo I1. H1 es conocido, el H minúscula también es conocido, y el coseno de 61 también lo podemos calcular. Por lo tanto, si reemplazamos los valores, vamos a encontrar que el segmento FA tiene un espesor, o una distancia, mejor dicho, la distancia son 12.37 kilómetros. Ya, lo mismo con el segmento AB. Para despejar este segmento, tenemos que notar que tenemos este ángulo de acá que nos puede servir. Entonces, ¿cómo vamos a usarlo? Misma idea. Vamos a sacar el coseno del ángulo crítico, que es el cateto adyacente, que es todo este espesor, H2, dividido en el coseno, perdón, en el segmento AB. ¿Ya? Entonces tenemos que coseno de 16, H2 dividido en AB. Nuevamente, movemos un poco las cosas y tenemos que el AB tiene esta forma. El H2 lo conocemos, el coseno del ángulo crítico también es un valor que podemos conocer, y esto entrega un valor de 27.21 kilómetros. Después, bueno, y esta distancia, ojo, que es la misma que recorre al devolverse. Ya, entonces el segmento AB es el mismo segmento CD. Y ese es su valor. Después, tenemos que encontrar, por ejemplo, no, perdón. Con eso tenemos estos dos segmentos, el FA y el AB. También podemos seguir jugando con estas relaciones trigonométricas y encontrar estas distancias. La X1, X2, X3, X4 y X5. ¿Y por qué nos conviene encontrar estas distancias? Porque tenemos que encontrar el segmento BC. Como aquí no hay como una relación trigonométrica que podamos aplicar para esto, vamos a tener que jugar con la geometría horizontal de la figura. Entonces, este segmento BC es lo mismo que este segmento X3. Y notemos que este segmento total X, que es la distancia conocida, son 100 kilómetros, que separan a la fuente del receptor que está registrando la onda. Entonces, todo este X lo podemos escribir como la suma de este segmento X1 más X2 más X3 más X4 más X5. ¿Ya? ¿Se entiende eso?
Sí, Nico. Sí, sí. Entonces, claro, el X es esto mismo que digamos que hicimos estos pequeños segmentos acá en la horizontal, y como queremos encontrar BC, que es lo mismo que el X3, entonces podemos decir que el BC es lo mismo que esta distancia X, y le restamos este segmento, le restamos este segmento, este lo mantenemos porque es lo que estamos buscando, restamos este otro segmento y este otro de acá. Y así podemos recuperar este segmento BC. ¿Ok? Entonces, lo malo de esta definición es que ahora tenemos que encontrar todos estos segmentos X1, X2, X4 y X5. Y para eso vamos a ocupar estas otras relaciones trigonométricas para la tangente. Entonces vamos, por ejemplo, a calcular este primer segmento, el X1. Aquí tenemos asociado nuevamente el ángulo de incidencia 1, cuya tangente se describe como el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Entonces su cateto opuesto es X1 dividido en el cateto adyacente, que es justamente esta distancia. Entonces de aquí podemos despejar el X1 de esta manera. Como todo es conocido, el ángulo I1 lo conocemos, podemos recuperar este valor para la distancia, X1. Podemos proceder de la misma manera para encontrar el segmento este de acá, el X2. Entonces, este segmento X2 está asociado al ángulo crítico. Entonces, la tangente del ángulo crítico es justamente este cateto opuesto, el X2, dividido. Ya, aquí hay un error. Este debería ser X2. Lo voy a corregir antes de subirlo. Ya, pero para que tengan en consideración, este es X2 dividido en la distancia que hay en el cateto adyacente, que es el espesor 2. Aquí, ya. Claro, aquí copié, creo que esta parte de acá está mal. Esto es X2 y abajo es H2. Lo voy a corregir antes de subirlo. Pero acá está bien escrito. ¿Ya? Cuando despejamos el X2 que debería ir acá, esto nos queda como la tangente del ángulo crítico por el espesor 2. ¿Ya? Y si hacemos los reemplazos acá, esta distancia tiene este valor. Entonces ya encontramos el X1 y X2. El X5, no, perdón, el segmento de S, que es este que va de acá hasta acá, lo podemos escribir también con relaciones trigonométricas, porque el coseno de H1 es igual al espesor total de esta capa dividido en el segmento de S que estamos buscando. Entonces lo reordenamos y tenemos que el segmento de S es igual al espesor dividido en el coseno igual a este valor. Y entonces tenemos con esto todo lo que necesitamos para saber las distancias. La FA, AB, BC, CD y DS. Ya este es un trabajo bien tedioso, pero si se dan cuenta es todo el rato lo mismo, de ir jugando con la geometría y usando las relaciones trigonométricas. Casi siempre es como usar el coseno y la tangente, para que tengan en consideración, ustedes cuando tengan que enfrentar un problema, siempre fíjense en los ángulos que tengan. ¿Ya? Y si los conocen, ¿qué relaciones trigonométricas pueden sacar de ellos que les permitan despejar variables que ustedes necesitan? ¿Tienen alguna pregunta con este procedimiento que hicimos? ¿Eran despejes simplemente? Así que vamos a continuar. Teníamos que la onda, perdón, el tiempo de la onda refractada eran todas estas sumas. Entonces, si reemplazamos los valores que encontramos en la parte anterior, y además considerando las velocidades que son conocidas, de todas estas cosas ya tenemos, como vimos acá, valores para cada uno de ellos. Entonces los reemplazamos y tenemos que el tiempo final nos debería dar 17.7 segundos. No lo quise seguir poniendo porque ya había como mucha lata de, de ecuaciones y todo son números. Entonces, si ustedes reemplazan estos valores que encontramos en la parte anterior, deberían llegar a este tiempo para la onda refractada, que si notan es mayor que cualquiera de las otras que habíamos calculado, porque el viaje que hace, su trayectoria, es mucho más compleja.
¿Ya? Entonces, hasta aquí el ejercicio. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda? Un poco enredado igual o no. O sea, es largo, pero es como ir ocupando las propiedades que vimos en clase nomás, como la ley de Sí, Snell y esas cosas. Claro, se eso. entiende. Es largo, pero tiene eso. Sí, esta es como una buena intuición porque en casi todos los ejercicios necesitan lo mismo. Siempre agárrense de la ley de Snell y de los ángulos que tengan conocidos y apliquen relaciones trigonométricas. Y ahí van ustedes como despejando todos los parámetros que necesitan para encontrar los tiempos. Así que es como para que lo tengan en cuenta como consejo. Generalmente siempre piden los tiempos o es como caso en este ejercicio nomás. No, en general sí, lo que importan son los tiempos porque el tiempo finalmente es el dato que te entrega el geófono. Cuando hacían el ensayo de sísmica, esto es lo que nosotros vamos recuperando. El tiempo que hace en su viaje la onda, lo que demora en el fondo en viajar. Entonces, por eso nosotros queremos ajustar un modelo para esos tiempos que nosotros ya conocemos. Entonces, si comparamos como los tiempos que realizan estas trayectorias con los que registra el geófono, podemos ir haciendo como ciertos paralelos y encontrar lo que necesitamos. Así que sí, en general es el tiempo, o también les podían preguntar, por ejemplo, si les dan los tiempos, algún espesor de alguna capa, pero para eso es fundamental que ustedes puedan eh, imaginarse la geometría de manera adecuada. Ya, como les decía, este problema no venía con este dibujo. La idea era que ustedes como se les ocurriera hacer el dibujo. Entonces, para eso tienen que tener claro cómo se comportan cada una de las ondas. Entonces, como consejo paso 1, siempre es bueno que ustedes hagan la geometría y dibujen los rayos y la manera en que viajan, y ya después con eso empiecen a, como les decía, a sacar relaciones trigonométricas, a aplicar ley de Snell y encuentren lo que les piden. Así que la geometría es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta o pasamos al siguiente ejercicio? Todo bien. ¿Todo bien? Súper, muchas gracias. En este ejercicio vamos a hacer lo mismo. Tenemos que buscar otra vez los tiempos para la onda, perdón, los tiempos para esta estructura. Si se fijan, ahora no tenemos una estructura de capas como lo habíamos hecho tradicionalmente hasta ahora. Lo que tenemos es una fuente acá, nuevamente en profundidad, que se detona, digamos, justo en el vértice inferior izquierdo de un medio que contrasta con todo su entorno. Podríamos pensar quizás como este objeto de acá, como una estructura anómala que tiene propiedades tales que la velocidad acá es el doble de lo que se encuentra afuera. Entonces ustedes están como en un medio con velocidad v y tienen esta sección cuadrada correspondiente a alguna estructura quizás de interés, donde la velocidad va al doble. Entonces lo que les piden acá, dada esta estructura, calculen los tiempos de llegada de la onda directa y transmitida, pero para x mayor o igual a 0. El x0 es la proyección en superficie del foco. Entonces, si el foco está acá, lo proyectamos hasta la superficie y acá está el x0. Entonces, desde aquí en adelante, todo para allá, nos piden caracterizar cómo van a ser los tiempos para cualquier x. Entonces, nosotros, dado un x, tenemos que encontrar el tiempo. ¿Todo claro con el esquema? ¿Alguna pregunta de cómo se configura este medio? En particular acá, este es un cuadrado de lado A y la distancia que hay entre la superficie y el foco es 2A. ¿Ya? Por lo tanto, esta distancia que hay entre este vértice y la superficie es A también, para que lo tengan en consideración. Y vamos a partir estudiando el caso, como nos piden para x mayor o igual a 0. Veamos primero el caso 0, cuando x es 0. Entonces, en este punto en superficie, como yo les decía, tenemos el foco y sale esta onda que llega al x0. ¿Ya? Entonces la distancia, perdón, el tiempo que le va a tomar a esta onda llegar a la superficie es igual a la distancia que recorre a lo largo de esta estructura anómala, digamos, con una velocidad 2v, ¿ya? O sea,
La distancia acá es a, y la velocidad con que viaja es 2v. Pero al llegar acá, la distancia que va a recorrer, bueno, nuevamente es a, pero con una velocidad distinta. Ahora la velocidad es solamente v. Entonces, hacemos la suma, ¿ya? Y esto es finalmente 3a dividido en 2v. Este tiempo era sencillo, ¿ya? Es como una onda directa y recuperamos su expresión. Entonces, para la primera llegada va a ser de esta manera. Y en particular, para que el rayo llegue aquí a la superficie justamente en 0 y justamente sobre la fuente, el ángulo de incidencia tiene que ser 0 respecto a la vertical. Y entonces por eso tenemos que el rayo va así. Entonces hay que considerar acá que viaja por un medio de 2v y después por un medio de v. ¿Ya? Y así lo construimos su tiempo. Ahora vamos a empezar. Ese era el caso sencillo particular del 0. Ahora tenemos que ver lo que pasa para los x desde el 0 en adelante, sin incluir el 0. En este vamos a tener distintos casos. Un primer caso es el rayo que deja la fuente con un ángulo de incidencia o de despegue que va entre 0, ya, o sea, 0 aquí la vertical, y los 45 grados, o sea, hasta acá. El rayo puede salir, por ejemplo, en el caso crítico es así. Si van siguiendo como el cursor, hasta llegar al vértice. Entonces, para todas estas distancias tenemos que caracterizar los tiempos. Entonces, nuevamente vamos a hacer lo mismo que la vez anterior, y que en general se hacen todos estos ejercicios, que es ocupar relaciones trigonométricas. Entonces, para encontrar el tiempo de este rayo que parte en la fuente, viaja por este medio con velocidad 2v, llega a este punto, se va a refractar porque encuentra un medio con propiedades distintas, y desde ahí va a llegar hasta el punto S, que es donde tenemos el geófono, ¿ya? Y donde queremos encontrar el tiempo. Entonces, el tiempo que le va a tomar a esto es el segmento FA dividido en la velocidad 2v, más este otro segmento, el AS, pero donde viaja con una velocidad v, ya que esta expresión que tenemos acá. Entonces, nuevamente tenemos que encontrar la extensión de los respectivos segmentos. Entonces, el FA, para encontrarlo, tenemos justamente este ángulo, el de incidencia o de despegue, y podríamos establecer ciertas ecuaciones trigonométricas para que no podamos despejar este segmento. Entonces, nuevamente, con el coseno nos sirve, porque el coseno del IH es el adyacente que conocemos, sería este espesor A, dividido en la hipotenusa, que es el segmento que estamos buscando. Entonces, despejamos desde aquí el FA y tenemos esta expresión. Aún no conocemos el ángulo, pero sabemos que está entre 0 y 45, como es un caso general. Entonces nosotros, bueno, decimos para el ángulo de 30 y lo reemplazamos, y ahí tenemos como nuestro segmento FA. Por otra parte, para encontrar el segmento AS, que es el que va desde este punto hasta la superficie, tenemos el ángulo R, que es con el cual se refracta. Y para eso, nuevamente, el coseno. ¿Ya? El mismo procedimiento. El coseno, el lado adyacente, que va desde A hasta la superficie. ¿Ya? Y dado que este es un cuadrado con el lado A, les había dicho, este lado también va a medir, o va a tener una longitud A, y el coseno es A dividido en el segmento AS, como tenemos acá. Despejamos el segmento y tenemos esta expresión, ya, A coseno de R. Pero si recordamos que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, entonces este coseno lo podemos escribir en función del seno. ¿Se acuerdan que simplemente pasamos restando el seno al cuadrado y aplicamos la raíz? ¿Ya? Simplemente estamos ocupando esa propiedad. Acuérdense, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y de ahí sale esta igualdad para el coseno. Entonces, esta expresión la podemos escribir de esta manera. Y tenemos expresados los segmentos FA y AS. ¿Ya? Si se fijan, el mismo procedimiento anterior, reemplazamos las ecuaciones que encontramos y tenemos esta expresión para el tiempo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos caracterizado el rayo para
ángulos de despegue que van entre 0 y 45. Luego tenemos que despejar alguno de estos ángulos, pues tenemos o dejar todo en función del ángulo de despegue o del ángulo refractado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Los ángulos tradicionalmente los vamos a trabajar con la ley de Snell. Entonces tenemos que este rayo sale con un ángulo de despegue IH, entonces el seno de este ángulo dividido en la velocidad del medio por la cual viaja, 2v, va a ser igual al seno del ángulo refractado dividido en la velocidad del medio en el cual está viajando, v. Y con esto despejamos una expresión para el seno de R en función del seno de IH, el ángulo de despegue. ¿Y para qué hacemos esto? Como para empezar a reducir un poco las incógnitas. Ya, entonces, dejamos todo en función del ángulo de despegue con esta relación. Entonces, reescribimos la expresión que teníamos para t, de esta manera. El primero queda tal cual lo que teníamos, ya aquí a partido en 2b coseno de IH, y acá tenemos a partido en v el seno de r. No, era el coseno de r. ¿Ya? Como habíamos dicho, esto lo podíamos escribir en función del seno, ocupando la relación, o mejor dicho, la identidad trigonométrica del seno y el coseno, igual a 1. Y ahora el seno de r, nosotros lo podemos reemplazar por esta expresión en función del ángulo I sub h. Entonces, seno cuadrado de r es lo mismo que el seno al cuadrado de IH dividido en 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto sería 4. Seguimos trabajando y acá simplemente lo que hacemos es realizar la resta, ¿ok? Entonces nos queda 4 menos seno cuadrado dividido en 4. ¿Ya? Y esta parte, el raíz de un cuarto puede salir afuera, ya como un 2 por la raíz, y queda justamente arriba. ¿Ya? Entonces, trabajando un poco la expresión, nos queda que el tiempo, en función únicamente del ángulo de despegue, tiene esta forma. Ahora, también podríamos encontrar una relación para la distancia epicentral, que es la distancia que separa al foco en superficie y el punto donde llega este rayo, en función de este mismo ángulo, el I sub h, que es el ángulo de despegue. Entonces, ¿cómo vamos a relacionarlo? En primer lugar, tenemos que considerar que esta distancia x es lo mismo que el segmento f', que es la misma, digamos, cota del horizontal para el foco, aquí en esta arista, hasta el punto A, que es donde el rayo sale del medio con velocidad 2v y se refracta. Entonces serían x igual a esta distancia, f'A, más la distancia que hay entre este otro segmento de acá, este cachito que queda, que sería la distancia entre el A' y el S, que es el receptor. Entonces, nuevamente tenemos que encontrar, para despejar la expresión para x, los segmentos. Y otra vez vamos con relaciones trigonométricas. En este caso, si se fijan, el FA, F'A, lo podemos despejar usando la tangente del ángulo de despegue, porque la tangente es igual al cateto opuesto, o sea, justamente el segmento F'A, dividido en el cateto adyacente, ya que es el largo de esta sección cuadrada del lado A. Entonces la tangente nos queda de esta manera, y si reordenamos, nos queda que el segmento es igual a tangente del I sub h. Y hacemos lo mismo ahora, como queremos encontrar el segmento A'S con la tangente del ángulo R. La tangente es el cateto opuesto, o sea, el segmento que estamos buscando, dividido en la separación que hay entre la superficie y el borde superior del cuadrado, que justamente también es A. Entonces, aplicamos la definición y de aquí podemos despejar el segmento que buscábamos de esta manera. El segmento es igual a tangente de R. Entonces ahora reemplazamos estas dos definiciones acá. Y eso nos queda de esta manera. El x ahora es a, la tangente de, bueno, simplemente juntamos los términos y nos queda de esta manera.
Oye, una cosa, estamos súper pasados de la hora, ¿cierto? Mira, les tengo dos opciones. Si se tienen que ir, denle nomás. Ya, ustedes saben que aquí apenas termine yo les subo la pauta, pero de cualquier manera igual me voy a quedar acá resolviendo el ejercicio y va a quedar grabado. Ya, se me pasó la hora. Así que les doy esa opción. Si se tienen que ir, denle, no hay ningún problema. Y va a quedar la grabación. Voy a terminar el último ejercicio que teníamos. Lo dejo la grabación y la pauta también que ya está desarrollada. Y se la subo. ¿Les parece? Ya, Nico, gracias. Ya, pero si se quieren quedar, se quedan, pero si no, no hay ningún problema, la grabación va a estar. Ya. Así que si es que se tienen que ir, ahí nos vemos. Ya, y si se quedan, voy a continuar igual. Y en caso de cosas, me hacen consultas nomás, no hay problema. Ya, voy a retomar. Entonces teníamos que, si agrupábamos los términos, como esto era A tangente de I más A tangente de R, agrupamos según el A y tenemos que calcular ahora este paréntesis de acá adentro. Como queremos dejar todo en función del ángulo de despegue I sub H, tenemos que hacer transformaciones para este que está en función del ángulo R. ¿Cómo lo vamos a hacer? La tangente sabemos que la podemos escribir como seno partido en coseno, ¿verdad? Entonces, finalmente esto va a ser el seno de R dividido en el coseno de R. Y para despejar el coseno, vamos a usar nuevamente la identidad trigonométrica de que coseno al cuadrado de R más seno al cuadrado de R es 1. Despejamos el coseno y tenemos que nos queda de esta manera en función del seno. Ahora tenemos que seguir trabajando esto. El seno de R, como habíamos visto de acuerdo a la ley de Snell, es igual a esto. Seno de R es seno de I sub H dividido en 2. Entonces hacemos el reemplazo acá. Como está al cuadrado, nos queda el seno al cuadrado del I sub H dividido en 2. Como está al cuadrado es 4. Y acá simplemente lo que hicimos en este paso fue resolver la raíz de acá abajo. Entonces si hacemos la resta, nos queda 4 menos el seno al cuadrado de I sub H dividido en la raíz de 4. Y ahí la raíz de 4 es 2. Y como está en el denominador, pasa para arriba. Y nos queda de esta manera. Y podemos simplificar los dos acá. Ahí. Aquí estamos. Entonces, siguiendo ahora, para buscar más expresiones, la tangente de R la podemos escribir de esta otra manera. La tangente es igual a este segmento, digamos, el X total menos este segmento de acá, si se lo restamos, y nos va a quedar solamente esto de acá, ya que es el segmento que nos interesa para la tangente. Y eso lo vamos a dividir en el cateto adyacente que tiene una longitud A. ¿Ya? Entonces, finalmente, esto nos queda que sería como el X que conocemos menos el FA, que podemos despejar de esta otra relación trigonométrica para el ángulo de incidencia, en función de la tangente, y nos queda que podemos escribir como X dividido en A, separando los términos, menos ese segmento dividido en el A. Y como este segmento está multiplicado por A y luego lo vamos a dividir en A, simplemente va a sobrevivir esta parte asociada a la tangente. Y de esta manera tenemos una expresión para la tangente del ángulo R. Sin embargo, esta tangente la podemos escribir de otra manera, ya como lo había dicho, como el seno partido en el coseno. Entonces, de esta manera, como el seno de R, nuevamente por la ley de Snell, sabemos que es el seno de I sub H dividido en 2. ¿Ya? Entonces, reemplazamos esa parte para el seno y igualamos ambas expresiones. Esto es tangente de R y esto de acá arriba también es tangente de R. Entonces, igualamos estas partes, como ven, X menos A tangente de I sub H, igual a esta otra parte de acá que también equivale a la tangente de R, y seguimos trabajando la expresión. De manera conveniente, como teníamos acá, vamos a despejar el recíproco del coseno, o sea, 1 partido en coseno, porque nos conviene para más adelante. Entonces vamos a despejar esta expresión, y teniendo en cuenta todo esto, para poder despejar 1 partido en coseno, tenemos que dividir todos estos términos por
esto que tenemos acá arriba, el seno de I sub h dividido en 2. Ya, entonces tenemos estos mismos términos, los dividimos en el seno de I sub h y recuperamos esta otra expresión haciendo las respectivas simplificaciones. Entonces tenemos que el recíproco del coseno es esto de acá. Entonces ahora nosotros podemos volver a nuestra expresión para el tiempo, que es lo que estamos buscando finalmente, que teníamos esto, ¿cierto? Aquí habíamos quedado con nuestra expresión para el tiempo. Sabemos también, esto lo podemos mantener tal cual porque está en función del ángulo I sub h, y esta expresión de acá, este seno, lo podemos escribir en función del seno de R, de acuerdo a lo que habíamos visto con la ley de Snell. Si el seno de R era el seno de IH dividido en 2, entonces el seno de IH es 2 veces el seno de R, ¿cierto? Haciendo el despeje. Entonces vamos a reemplazar esto de acá por lo que les acabo de decir. Seno de I sub h al cuadrado es lo mismo que el 2 veces el seno de R al cuadrado. Y seguimos trabajando. Como estaba al cuadrado acá, perdón, el 2 nos va a quedar como un 4. Como teníamos un 4 acá, podemos factorizar por este 4 y nos va a quedar de esta manera. 4 factor de 1 menos el seno de R al cuadrado. Y este 4 lo podemos sacar de la raíz como un 2. ¿Ya? Y es lo que nos queda acá. Y además nosotros sabemos que 1 menos seno al cuadrado equivale al coseno cuadrado, ¿cierto? Por esta identidad trigonométrica que les vengo diciendo de hace un rato, que hemos ocupado hartas veces. Entonces, ahora reemplazamos bajo esta raíz que 1 menos seno al cuadrado es el coseno cuadrado, y como está la raíz, digamos que sale fuera, ¿ya? Y ya no hay más raíz. Y de esta manera es como recuperamos este término. Ya es 2a, porque estamos multiplicando por lo que estaba afuera, igual a 2 veces que sale de este 4 que se va de la raíz, por la velocidad que estaba afuera, y todo este término que es el coseno al cuadrado de la raíz, o sea, es el coseno. Ya en este paso simplemente lo que hicimos fue distribuir este término y transformar un poco esta raíz. Luego, reemplazamos, como tenemos un 1 partido en el coseno de R, y yo les había dicho recién que íbamos a despejar convenientemente el 1 partido en R, usamos simplemente esa expresión. Entonces, 1 partido en el coseno de R es todo esto. Entonces, todo esto lo vamos a reemplazar acá. ¿Ya? Y aquí entonces T nos va a quedar este término que no hemos hecho nada con él, simplemente lo hemos ido bajando, bajando, bajando. Entonces, se mantiene acá y nos queda como el A partido en V de esto, porque los dos se van, por 1 partido en el coseno, ¿ya? Que era la expresión que recién les dije. Luego, esto lo podemos distribuir a los dos términos y vamos a obtener estas otras dos expresiones. Y finalmente, para obtener el tiempo, lo único que tenemos que hacer es juntar los términos semejantes. En este caso, este de acá que tiene coseno de I sub h, y este otro término con un coseno de I sub h, y este queda del medio solo. Entonces este lo bajamos, para esto hacemos la resta, y finalmente obtenemos esta expresión. Y ahora tenemos caracterizados los tiempos para los rayos que salen con un ángulo de incidencia que va entre los 0 y los 45 grados. ¿Ya? O sea, puede llegar hasta acá. Ahora lo mismo, como si nos están pidiendo los tiempos de los rayos que van desde el x0 en adelante, ahora tenemos que estudiar los rayos que llegan justamente con un ángulo de 45 grados, que es como un caso borde. Para este caso, el tiempo lo vamos a escribir como el tiempo que demora en viajar con un ángulo de 45 grados, o sea, desde vértice a vértice, dividido en la distancia 2v, más la distancia que hay entre el punto donde se refracta, ¿ya? O el borde de este cuadrado, y llega a la superficie, que es el de 2. O sea, y toda esta trayectoria la hace en un medio con velocidad v. Entonces vamos a hacer lo mismo de siempre, y vamos a despejar estas distancias de 1 y de 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Relaciones trigonométricas, otra vez.
Entonces el coseno de 45 lo podemos expresar como el cateto adyacente, es A, que es conocido, dividido en la distancia 1, que es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces de esta manera despejamos la distancia 1 como A partido en el coseno de 45, que es conocido. Lo mismo para la distancia 2. Si hacemos el coseno del R, es ángulo adyacente que también tiene una longitud de A, dividido en la hipotenusa que tiene una extensión de 2. Entonces finalmente el D2 nos queda como A partido en el coseno de R. Y con esto, si reemplazamos el D1 y el D2 acá, nos queda que el tiempo tiene esta expresión. Entonces, seguimos trabajando. La idea es dejar esto, despejar el ángulo R, porque el ángulo 45, bueno, ese coseno lo conocemos, pero este coseno de acá aún no lo conocemos. Entonces vamos a despejar ese ángulo R. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando típicamente trabajamos con ángulos, aplicamos la ley de Snell. Entonces, tenemos que este rayo que incide en esta superficie, con un ángulo de 45 grados, en un medio con velocidad 2b, va a ser igual al seno de este ángulo R, con el cual sale al siguiente medio, donde viaja con una velocidad v. Entonces, expresamos esta ley de Snell, y nos queda que el seno de R lo podemos escribir como el seno de 45 dividido en 2, porque las velocidades se nos simplifican. Y finalmente, para encontrar simplemente el ángulo, lo que hacemos es aplicar el arcoseno. Entonces, R es igual al arcoseno del seno de 45 dividido en 2. ¿Ya? Estos son parámetros conocidos y por lo tanto podemos despejar el valor del ángulo. R tiene un valor de 20.7 grados. Entonces, respecto al tiempo que ya tenemos conocido este último parámetro que nos quedaba como incógnita. Ahora tenemos que despejar el X. ¿Ya? El X es la distancia que hay desde este punto, la proyección del foco en superficie, en adelante, y que es positivo. Entonces, para el caso del rayo que sale desde la fuente con 45 grados, el X va a ser igual a esta distancia X1 más esta otra distancia, que es el X2. El X1, simplemente por inspección de la figura, sabemos que es A, ¿ya? Pero también podríamos aplicar la relación trigonométrica. ¿Cómo? Porque la tangente de 45 es igual al ángulo o el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. El cateto opuesto es el X1 y el adyacente es un A. ¿Ya? Y como la tangente de 45 vale 1, entonces tenemos que el X1 es A. Entonces tenían esas dos formas, o lo veían como la geometría, esto es cuadrado y esta distancia es la misma, entonces es A, o usaban las relaciones trigonométricas. Ahora, para la distancia X2, que es este otro cachito que queda acá, sí o sí tenemos que aplicar la relación trigonométrica, nuevamente para la tangente. Entonces tenemos el ángulo, su tangente es igual a esta distancia X2 que estamos buscando, dividido en el cateto adyacente que hay, que es justamente esta distancia de longitud A. Entonces, si despejamos desde acá, el X2, tenemos que X2 es igual a A por la tangente del ángulo R. Y el ángulo R ya sabemos su valor, ¿cierto? Es 20.7. Entonces, si resolvemos esto, nos queda que el X2 tiene esta expresión. Es conocido. Entonces, como teníamos acá, X es igual a X1 más X2. Entonces reemplazamos estos valores que encontramos acá y simplemente nos da que esto es la expresión para el X en superficie. De esta manera tenemos que el tiempo, ahora vamos a reemplazar el ángulo que habíamos encontrado y vamos a resolver acá. Entonces simplemente este tiempo tiene esta expresión para el ángulo que sale con un despegue de 45 grados desde la fuente. ¿Ya? Entonces ahora si tenemos el rayo que llega hasta el X0, los rayos que salen desde la fuente desde el 0 hasta el 45 y el rayo que llega justo con 45 aquí al borde. Ya tenemos toda esta región ya caracterizada. Lo único que nos queda ver son los rayos que que salen de la fuente con un ángulo mayor a 45. Y ahí con eso terminamos el problema. Entonces, como les decía, vamos a ver el caso de ángulos de despegue mayores a 45. ¿Ya? Esquemáticamente eso se ve así.
tenemos la fuente, el rayo, que llega en algún lugar de esta arista y que, bueno, al cambiar de medio se refracta y llega después a la superficie. Entonces vamos a ver el tiempo. Nuevamente, y como siempre, el tiempo es la distancia partida de la velocidad. Entonces la distancia que va a recorrer este rayo dentro del medio es esto de acá. ¿Ok? Y como este medio tiene una velocidad de 2p, se divide en 2b. Y el otro segmento es el AS para llegar a la superficie. Y aquí hay que considerar que está viajando en un medio con una velocidad v. Aquí me equivoqué otra vez. Esto es v solo. ¿Ok? Es AS partido en v. Ya lo voy a corregir y en la pauta va a estar bien. Entonces nos piden hallar las expresiones que definen a los segmentos para poder determinar bien el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cada uno de los segmentos, por ejemplo el FA, lo podemos escribir como el seno acá del ángulo I sub h, que va a ser igual al segmento, o esta arista, mejor dicho, con una longitud A, dividido en la hipotenusa, que es el segmento FA que estamos buscando. ¿Ya? Entonces desde aquí despejamos este segmento y tenemos que es igual a esto de acá. Lo mismo, pero para el ángulo R. La relación trigonométrica que nos puede servir nuevamente es el seno. El seno de R es esta distancia AS, que es lo mismo que el total de X menos esta distancia A, ¿ya? Haciendo como las relaciones geométricas. Este trocito de acá es lo mismo que X menos toda esta parte que tiene una longitud A, dividido en la hipotenusa, que es el segmento que estamos buscando, el AS. De esta manera podemos desde acá despejar el segmento y nos queda de esta manera en función del seno del ángulo, que también es conocido. Entonces de esta manera el tiempo lo podemos reescribir así. Simplemente reemplazamos los segmentos y las velocidades que ya conocemos y nos queda de esta manera. Entonces ahora lo único que nos falta para que quede bien determinado este tiempo es encontrar la distancia X. Ya todo lo demás es conocido, pero nos falta determinar este X. Entonces eso vamos a hacer ahora. Buscamos una expresión para esta distancia. Como les había dicho, es igual al A, este segmento que también coincide con una arista del cuadrado, más esta otra distancia que nos queda acá, que es el A'S. Entonces, para hallar este segmento, otra vez, relaciones trigonométricas. Vamos con la tangente ahora del ángulo. La tangente de R es igual a este segmento que estamos buscando, dividido en este otro cateto. Y este cateto lo podemos escribir como 2 veces el A, o sea, toda esta cosa completa, desde la arista inferior hasta la superficie, como dice acá, es 2A, y restarle este segmento de acá, porque el ángulo en verdad está partiendo desde acá. Y eso equivale a un A tangente de I sub h, de acuerdo a las relaciones trigonométricas. Entonces, ahora que tenemos definido la tangente de R, podemos despejar este A'S, que es lo último que nos queda por definir. ¿Ya? Entonces, eso nos queda de esta manera. Esto lo vamos a bajar todo el rato tal cual. Lo que vamos a trabajar es la tangente de R. La tangente la podemos escribir como seno partido en coseno, ¿ya? Y este seno de R, para dejarlo en función del ángulo de despegue, podemos usar lo que ya hemos visto con la ley de Snell, ¿ya? El seno de R, como habíamos visto, es el seno del ángulo de despegue dividido en 2. Y el coseno, vamos a hacer este truco nuevamente de la identidad trigonométrica de que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Y de esta manera nos queda como 1 menos seno al cuadrado de R. Pero el seno de R nosotros sabemos por la ley de Snell que equivale a esto, ¿ya? Y esto al cuadrado es justamente lo que tenemos acá abajo. Entonces lo único que nos queda ahora es resolver esta resta de acá abajo y reordenar. Y de esta manera nos queda esta última expresión para el segmento AS. Y finalmente podemos reemplazarlo en nuestra expresión para el X, que era, como les decía, esto. X es A más el segmento AS.
el segmento AS es todo esto de acá, entonces si lo reemplazamos nos queda como A más el segmento AS. Y con esto lo reemplazamos en esta fórmula de acá para el tiempo, y finalmente tenemos caracterizados los tiempos de las ondas que salen desde la fuente con ángulos mayores a 45 grados. Ahora, con esto tenemos totalmente caracterizados los distintos rayos que van a llegar a la superficie. Y hay que tener en consideración que los rayos que salen con un ángulo de 90, o sea, salen desde aquí hacia abajo, no van a volver a la superficie. Entonces eso no tenemos que considerarlos acá para lo que nos pide la pregunta. ¿Ya? Y con eso termina este ejercicio latero y largo. Pero que de todas maneras yo pienso que les puede servir porque siempre en todos los ejercicios es mucho de esto, ¿ya? De empezar a trabajar las relaciones trigonométricas y despejar las incógnitas que puedan tener para poder resolver lo que les piden. Entonces no sé si tienen alguna consulta, Tere, algo que quieras preguntar. No, nada que se me ocurra hasta el momento, por lo menos. ¿Se entendió el procedimiento de esto? Un poco enredado. O sea, yo por lo menos lo entendí. No sé si mis compañeros alcanzaron a tener alguna duda en el camino, pero supongo que la hubieran preguntado, así que Sí, igual, ay, igual están los correos ahí. sí, eso, para los que están viendo, pueden hacer sus dudas después si es que quieren consultar algo. La pauta va a quedar arriba, les voy a corregir los dos errores que pillamos y la grabación también va a quedar, ¿ya? Porque nos pasamos harto en la hora. Son casi las 6, así que yo creo que lo podemos dejar hasta acá, Tere, si es que no tienes algo más que quieras agregar. No, nada. Ya, súper. Muchas gracias, Tere, por quedarte. Cualquier Eh, cosa nos puedes escribir. sí, Y voy a subir ahora apenas termine la grabación y la pauta para que la revisen. Así ya, que ahí nos vemos. Chaito. ya.